Hoy el gobierno va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas. Esto la gente no lo sabe, pero la hucha de las pensiones no existe. El sistema de pensiones es un Ponzi como las estafas Madoff. Esto en la empresa privada te llevarían a la cárcel por hacerlo si tú vendes este tipo de inversión, pero como lo hace el Estado, entre comillas, está permitido. Hablemos de los riesgos de los fondos indexados, porque muchas personas ahora lo están escuchando y dirán, hostia, lo mejor que puedo tener es como una pensión, ¿no?, a largo plazo. Pero ¿y si necesito el dinero rápidamente? Si necesitas el dinero rápidamente, no tienes que invertir en fondos indexados y no tienes que invertir en nada que no sea o renta fija a corto plazo, es decir, depósitos, por ejemplo, activos monetarios que te van a hacer un 2-3% anual en función de cómo estén los tipos de interés. Ahora, por ejemplo, hay cuentas remuneradas que te dan el 4% sin riesgo, pero eso es temporal porque los tipos de interés están altos. Este tipo de productos están bien porque lo que te permiten es depositar tu ahorro a corto plazo, el que puedes necesitar, y sabes que no tienes volatilidad, es decir, lo metes y sabes al año que viene el dinero que vas a tener y el interés que has ganado. La bolsa no es así. La bolsa, tú puedes ir viendo la estadística, lo que ha pasado a lo largo de la historia, y el riesgo de los fondos indexados, el mayor riesgo es la volatilidad a corto plazo. Está comprobado que a vista 15, 20 años jamás ha habido un periodo en el que hubieras tenido retornos negativos. Nunca. Ni siquiera el periodo que contuvo el crash de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, en esos 20 años, creo que eso tuvo como un 3% de rentabilidad media anual compuesta. Y estamos hablando de que se utilizaron las bombas nucleares, Europa estuvo en guerra y fue el peor periodo de la humanidad reciente, ¿no? Entonces, lo que es muy peligroso es, oye, me lanzo a invertir sin tener mi fondo de emergencia. Porque si tengo la mala suerte de que el primer año el mercado temporalmente está cayendo y yo necesito el dinero, tengo que vender en pérdidas y se materializa mi pérdida. Ese es el riesgo. Por eso siempre, antes de invertir, lo que siempre digo a la gente es que tengan al menos 6 meses de ahorro para, tengo la mala suerte de que invierto y el mercado está temporalmente más bajo de lo que yo lo compré, entonces tiro de mi ahorro en vez de tirar de mis inversiones y dejo que se recuperen. Más o menos hay un 71-75% de posibilidades en el S&P 500 de que ganes dinero el primer año invirtiendo. En los últimos 100 años. Si te vas a 5 años, ya es creo un 85% o un 90% de que el periodo de 5 años sea positivo. Y si te vas a 20 años es el 100%. Entonces el riesgo es no tener el ahorro para tener un imprevisto y tener que vender tus inversiones cuando puntualmente el mercado está un poquito más bajo. Si estás viendo esto, que sepas que te queremos regalar un audio que tenemos preparado para ti, que es un audio de los aprendizajes que nos hemos llevado de tener un amigo billonario. Eso es, todo eso lo vamos a dejar aquí debajo, un audio de 20 minutos, 20-25, donde vamos a sacar todos los aprendizajes y sobre todo contaros lo que hemos sacado después de verle trabajar más de, yo que hemos estado 2 semanas, 3 semanas con él, pero viviendo con él, ha sido increíble, así que no te molestamos mucho más. Aquí debajo te dejamos toda la información para que puedas dejar tus datos y te mandaremos el audio. Hagamos de momento recapitulación, yo creo que se han soltado cosas muy interesantes. Partiendo de la base de lo que has dicho al principio, que es el tener claro de cuánto te gastas. Yo tuve una anécdota muy graciosa y es que estaba con una amiga hablando y me dijo, joder, Sergio, pues estás ganando más dinero, tal. Digo, me dice, ¿cuántos ahorros tienes? Y le digo la cantidad de ahorros que tenía en ese momento y se queda alucinando. Dice, ¿pero cómo puedes tener solo estos ahorros? ¿Qué ha pasado? Dice, ¿cuánto estás gastando cada mes? Le digo, no sé, tío, yo estoy ganando dinero, pero no, tampoco he controlado cuánto... Entonces me dejé una sensación de agobio, el no poder saber en qué se había ido mi dinero, que fue como, no, a partir de aquí ya no vuelve a pasar. Entonces, un hábito que recomiendo a la gente, por ejemplo, para aterrizar un poco en una herramienta es, oye, coge tus movimientos de las cuentas bancarias a final de cada mes, por ejemplo, el primer lunes de cada mes, para poner un ejemplo, cada primer lunes de cada mes me siento en el ordenador 1 hora con un Excel y voy a poner literalmente por categorías en un Excel los tipos de gastos que son restaurantes o viajes o regalos o gimnasio o lo que sea que tengas que gastarte normalmente habitualmente y ya con eso tienes una cierta noción. Y aunque simplemente sea por información, es verdad que tener esa realidad sobre tu economía te hace tomar mejores decisiones en el largo plazo, ¿no? Y después, el tema de los fondos indexados, te hablo yo desde un practicante de los fondos indexados de por qué me parecen interesantes. Seguramente mucha gente que está viendo este podcast quiere gestionar su dinero bien, pero quiere invertir 0 minutos. Y a mí, sinceramente, la propuesta que me llama la atención de los fondos indexados no fue entender cómo funcionaba el S&P 500. Yo, de hecho, no sé ni cómo funcionan los índices desde dentro, ni un fondo de inversión desde dentro. Pero yo solo veía la teoría de, hostia, ¿yo en serio me estás diciendo que desde mi banco le doy a transferencia periódica a una cuenta de fondos indexados y todos los meses se meten 300 euros y eso me hace el 80% de los beneficios de la gestión de mi dinero? Entonces dije, apúntame, ¿dónde puedo hacer eso, no?
Y así fue como empecé. Y cada vez, obviamente, lo que yo, en mi caso, mi experiencia sí sirve, yo empecé con una cantidad que que lo que tú decías, ¿no? Que me esforcé en que la cantidad fuera una cantidad que no fuera a querer retirar en el futuro. Es decir, que el gasto fuera como un porcentaje muy pequeño de mis ingresos. Y luego cada vez, a medida que he ido aumentando mis ingresos, he ido aumentando un poquito esa transferencia. Entonces, hemos visto los fondos indexados, hemos visto que tiene una rentabilidad prácticamente 100% segura de que va a ser rentable en el futuro. Pero es verdad que vas a internet y te cuentan sobre inversión inmobiliaria, te cuentan sobre activos de no sé qué de renta fija, te cuentan no sé qué de criptomonedas, de stablecoins, o sea, un montón de cosas. Después, aparte de esos fondos indexados, ¿qué otras opciones tenemos, Javi? Hay muchas opciones y yo siempre digo que en general, porque hay productos que son basura perdida y que no tocaría jamás ni con el dinero de mi peor enemigo, pero por ejemplo, inversión inmobiliaria, a mí me gusta mucho, pero ¿qué problema tiene la inversión inmobiliaria? Que normalmente para acceder a poder invertir en un piso necesitas ahorrar un 30% del valor del piso, porque necesitas el 20% de entrada para que te den la hipoteca más el 10% de gastos. Si la casa media en España son, no sé, 220.000 euros, esto quiere decir que tienes que llegar a ahorrar 60.000 euros para empezar a invertir. Claro, si tú tienes que ir ahorrando de 300 en 300, vas a ahorrar 3.600 euros al año. Para llegar a los 60.000 euros te vas a tirar ahorrando un montón de tiempo para esa entrada. Y durante todo ese periodo lo que va a ocurrir es que la inflación encima, un 2% anual, va a ir erosionando tu poder de compra. Que la inflación, para que la gente se haga la idea, es ese impuesto a los pobres, que se llama, porque los pobres son los únicos que no invierten. Si tú inviertes, te beneficias de la inflación de dinero porque los activos crecen. Pero si no inviertes y tienes tu dinero en la cuenta de banco sin remunerar, solo desde el 2000 al 2021, el precio de todo, según el INE, que son los datos oficiales, subió un 71%. Es decir... Eso es la inflación, ¿no? Eso es la inflación. Si tú has tenido tu dinero sin invertir, tiene un 71% menos de poder de compra. Wow. Hostia. Es que es muy heavy. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo antes con 1 euro me tomaba un café y un churro, ahora con 1 euro no me tomo ni un 70% del café, ¿no? No puedo comprármelo. Vale. Exactamente. O imagínate, la casa que antes costaba 100.000, ahora va a costar 170.000. Claro. Y tú sigues teniendo los 100.000 euros. Claro. Eso es lo que pasa cuando tienes que esperar tanto tiempo a invertir. Lo que me gusta de los fondos indexados es que puedes invertir desde tus primeros 100 euros. Entonces pones mucho más pronto tu dinero a trabajar. Y con el interés compuesto eso al final tiene un efecto muy, muy grande a largo plazo. A mí la inversión inmobiliaria me encanta. Yo tenía un piso en Madrid y estaba muy contento con él y me daba buena rentabilidad. Al final lo vendí porque por temas fiscales no me cuadraba el residir fuera de la Unión Europea. Pero, en definitiva, no es que la inversión inmobiliaria sea mala. A mí, por ejemplo, la inversión inmobiliaria a través de REITs me gusta mucho. Los REITs son como los fondos indexados, pero del sector inmobiliario. Y entonces, en lugar de invertir en el piso de tu barrio, que al final es lo que hace la mayoría de gente, y es un problema porque la gente no se da cuenta, pero estás poniendo todos los huevos en la misma cesta, que es, yo tengo los ingresos de la fábrica que está en mi ciudad, canalizo todo mi ahorro en un piso que está en mi ciudad. ¿Y qué pasa si esa fábrica cierra, si tu ciudad empeora, si el barrio se va al garete? ¿Qué pasa con todo tu patrimonio? Que también decrece. Que en general no es un riesgo súper alto porque es verdad que, como todos los activos financieros, los inmuebles a largo plazo tienden a subir. Pero tienes ese problema de la barrera de entrada, de la poca diversificación y, por tanto, a mí no me gustan tanto. En cambio, los REITs te permiten invertir también desde 20, 50 euros al mes y estás diversificando tu dinero en inmuebles de Estados Unidos, de Japón, de Suiza, la misma lógica que los fondos indexados. Qué interesante, ¿no? Pero ¿cómo funciona exactamente eso? Tú metes 50 euros y ¿a dónde van? Pues es un fondo indexado de empresas inmobiliarias. Las hay de empresas que compran apartamentos en Nueva York, de empresas que compran centros de logística en Europa, de promotoras, de constructoras, en definitiva de todas las empresas del sector inmobiliario. Y entonces tú inviertes aquí y los hay también de distribución de dividendos y cada 3 meses incluso te van dando dividendos. Y entonces lo que estás haciendo es invertir en el real estate, invertir en bienes inmuebles, pero no solo en un piso que te puedes permitir, sino un poquitín de los inmuebles que se utilizan para que la gente luego los alquile a hospitales, de cadenas hoteleras que tienen pues la parte inmobiliaria, de las constructoras que construyen el real estate. En definitiva, te da muchísima más diversificación que simplemente tú comprando ese piso, que si tienes la mala suerte de que te lo ocupan, igual estás 2 años hasta que haces el desalojo y durante esos 2 años tienes que ir pagando hipoteca, impuestos, seguro, todo esto, y está todo tu riesgo, todo tu patrimonio en una misma cesta. Y en cambio con un REIT igual tienes 50.000 euros o el dinero que tú hayas invertido diversificado en decenas de miles de pisos. ¿Y la rentabilidad que te puede llegar a dar eso cómo es? Más o menos es un 8% de rentabilidad media anual compuesta.
Wow, está Es muy una bien, pasada. ¿eh? Porque encima el piso, que no se suele hablar de esto, pero el piso genera dolor de cabeza de, oye, que se ha roto la lavadora, que se ha roto la vitrocerámica, que son dolores de cabeza que te dan y con esto te lo evitas, ¿eh? Exactamente. Entonces, a mí la inversión inmobiliaria me gusta. Ahora, hay maneras y maneras de invertir en inmuebles. Y que no quiere decir que tú tener tus pisos y alquilarlos esté mal. O sea, de hecho, yo creo que lo que pasa es lo que hablábamos al principio. Hay orden de prioridades. Si tú tienes un patrimonio de 5 a 1 millón de euros, es que a lo mejor no hace falta que te compliques en estar escogiendo pisos, escogiendo inquilinos, intentando optimizar todo con la menor variación, diversificando entre áreas geográficas, contratando a ver a los mejores personal shoppers. A lo mejor con que inviertas en fondos indexados o en REITs, si te apetece diversificar en inmuebles, te vale. Que luego vas teniendo más patrimonio, pues entonces ya no solo quieres estar expuesto a la bolsa, o no quieres tener tu dinero en gestoras, quieres también tener cosas más físicas, ¿no? más tuyas, más inmuebles. Entonces, no hay que nunca confundirse con que ahora me pueda interesar más a mí un tipo de inversión con que este activo sea mejor que otro, ¿sabes? Que no es esto. Yo hablo mucho de fondos indexados porque creo que para el 90% de los casos es lo que más sentido tiene. Pero es verdad que a medida que tu patrimonio crece, pues te puede interesar también tener lingotes físicos de oro. Te puede interesar. Ahora bien, si tienes 10.000 euros en patrimonio o 100.000, ¿para qué quieres un lingote de oro? Que el oro ha demostrado que lo único que hace al final es crecer al mismo ritmo que la inflación. Ya. ¿No? Es como una especie de proteger el dinero, ¿no? Exactamente. Entonces hay opciones más interesantes. Y luego ya, esto ya por curiosidad mía, ¿no? Mucha gente se compra un Rolex con la idea de estoy invirtiendo. ¿Hasta qué punto invertir en relojes es una inversión tan interesante como, por ejemplo, podría ser un fondo indexado o los REITs que hablábamos antes o un inmueble normal, ¿no? Claro, a ver, yo invierto, o mejor dicho, compro relojes de Audemars Piguet y de Rolex. Y la respuesta es que no lo hago como inversión, porque el que quiera justificar la compra de un reloj de lujo como un producto de inversión va un poco desencaminado. Es verdad que hay gente que se dedica a comprar relojes que están muy cotizados dentro de estas marcas, determinados modelos para los que hay mucha lista de espera y que se revalorizan mucho, y luego los revende a clientes que no pueden acceder a comprarlos en tienda, y entonces prefieren pagar el premium de comprarlo en segunda mano, porque de otra manera no pueden acceder, porque hay listas de espera tan grandes y si no eres un cliente muy grande y de mucho tiempo en la joyería o en la tienda de relojes de turno, no te los van a vender. Entonces, hay gente que hace negocio con el trading de relojes, como cualquier otro activo, que está limitado y que cuesta conseguir. Ahora bien, las posibilidades de que tú te compres un Rolex normal y corriente y este se revalorice en precio son bajas. Y si lo usas, mucho más, porque la realidad es que lo que usas 3 veces son metales, ya sea sobre todo si es oro o oro blanco, y eso se va a llenar de rayajos en 3 días que lo uses. Claro. Entonces, el precio de reventa te va a bajar. O sea, si lo haces y consigues comprar uno de los modelos más emblemáticos con más demanda y lo guardas en una caja fuerte, sí que a lo mejor tienes la suerte de que crezca el precio a futuro. Ahora bien, hay que comparar. ¿Se ha revalorizado en comparación a lo que se revalorizó en un inmueble o un fondo indexado? La respuesta es que es difícil. Ya. Por ejemplo, el mítico Daytona de Paul Newman sí que se vendió por, no sé si eran 3 millones de euros en subasta. Un reloj que costó $4.000. Pero ostras, es que fue un reloj que la producción fue mínima y que lo llevó Paul Newman y se hizo mega mítico, y el resto de Daytonas, pues bueno, sí, a lo mejor han pasado de valer en 30 años $500 a no sé, a $10.000. Pero si lo pones en perspectiva con otras inversiones, a lo mejor ya no se han revalorizado tanto. Y son modelos muy, muy concretos. Entonces, mi punto de vista es, para mí tiene todo el sentido del mundo tener un reloj porque creo que es el complemento perfecto del hombre, es como lo que muchas veces nos muestra nuestra personalidad, es un capricho, un premio que te das para dejar marcado un hito que has conseguido muy importante para ti. Entonces, hazlo con cabeza, cómprate una marca que creas que se va a devaluar lo mínimo posible, que con suerte a lo mejor mantiene el poder adquisitivo con la inflación, pero no lo hagas pensando en que vas a multiplicar tu patrimonio. Javi, ahora justo estás creando un programa de inversión, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco qué es lo que quieres conseguir con ese programa. Bueno, pues al final yo lo que me di cuenta es que incluso en mi canal de YouTube, que llevo, no sé si son 200 vídeos explicando los distintos tipos de activos, la gente al final tiene mucho lío y le cuesta mucho bajar a tierra la información. Entonces, después de sacarme la acreditación de asesor financiero y ver cómo los profesionales en la banca privada, clientes con más de 1, 2 millones, 3 millones de euros, les enseñaban cómo gestionar su dinero, pues aproveché todo esto y mi filosofía propia para crear un programa para que alguien en 30 días pudiese, punto número 1, que es cómo está estructurado el programa, planificarse financieramente, porque al final, por ejemplo, los que somos menos de 45 años y dependen del gobierno o de una empresa para jubilarse, lo más probable es que hasta los 70 o 75 años no vayan a poder jubilarse. Si tú quieres jubilarte y poder disfrutar de tus nietos con energía,
A los 70 a lo mejor estás jodido y te has perdido un montón de momentos importantes de la vida de tus hijos o de tus nietos. Entonces, si tú coges y canalizas parte de tu ahorro y te creas un colchón financiero y lo inviertes bien y crece a buen ritmo y tienes un patrimonio que puedes ir vendiendo poco a poco, puedes compaginar la pensión que te vaya a quedar jubilándote antes de tiempo con la fuente de tus inversiones y te puedes jubilar cuando a ti te apetezca, con 60 años o con 58 o con 55 y no a los 70 como te van a imponer. Porque esto la gente no lo sabe, pero la hucha de las pensiones no existe. Es decir, las pensiones de hoy no se pagan con el dinero que esos trabajadores cotizaron en su día, sino que se paga con los impuestos de los trabajadores de hoy. Ostras. Y en España tenemos un problema muy gordo, que es que la pirámide poblacional está totalmente invertida. Hay más gente mayor que gente joven trabajando y se va a ir haciendo más grave cada día. De hecho, es tan así que el Banco de España emitió hace muy poquito un informe en el que dijo que para 2050 iba a haber 2 trabajadores por cada 3 pensionistas. Esto Sostenible, hace ¿no? absolutamente inviable el sistema de pensiones. El sistema de pensiones es un Ponzi como las estafas Madoff. Es decir, esto en la empresa privada te llevarían a la cárcel por hacerlo si tú vendes este tipo de inversión, pero como lo hace el Estado, entre comillas, está permitido. Y la gente hoy en día todavía no ve las consecuencias porque tardarán un poquito en llegar, pero llegarán. Y el problema es que España cada vez tiene más deuda, cada vez tiene más gasto de pensiones, cada vez tiene menos gente pagando impuestos para esas pensiones, los salarios encima en España han perdido poder adquisitivo, las pensiones es muy fuerte porque están garantizadas por ley que las van a revalorizar al mismo ritmo que la inflación, cosa que ni siquiera pasa en los sueldos de los trabajadores, y entonces cada vez van a tener que meter más y más y más impuestos a los jóvenes para pagar las pensiones de los mayores. Entonces a la gente cada vez le va a quedar menos dinero disponible y encima se va a jubilar más tarde. Y esto es inviable, o sea, o tienes una planificación financiera para cubrir ese gap entre me quiero jubilar pronto, quiero poder tener un futuro económico sin depender de un Estado que está quebrado porque cada vez tiene menos deuda y menos cotizantes, o estás a merced de un Estado que ha demostrado que no sabe gestionar el dinero público. Y de verdad que yo soy apolítico, a mí me da igual el PP, el PSOE, Vox, Podemos, no tengo ningún color ni ningún partido. Todos los partidos que han estado en el gobierno han seguido aumentando la deuda. Tú, una familia, la primera regla financiera que todo el mundo tiene es gastar menos de lo que ingresas, Claro. ¿no? El gobierno no, el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa año a año y cuanto más deuda tiene, que nadie se crea, esto al final los ciudadanos lo tienen que pagar y lo tienen que pagar vía impuestos. Entonces, o te planificas financieramente y te creas un plan independiente del Estado o lo tienes muy difícil. Entonces, así nace un poco la idea de este programa, ¿no? Que, bueno, cuéntanos un poco cómo se te ocurrió esa idea y cómo lo has aterrizado con esa misión, que yo creo que la misión es clara. La misión es protégete de esa pensión del Estado y empieza a establecer desde ya, empieza a crear desde ya esa cartera de inversión, esa forma de distribuir tu dinero, esa estrategia para que no te coma la inflación, para que no te coma ese problema de las pensiones, para que que el dinero que tú tienes ahorrado en tu banco, que te ha costado tanto esfuerzo y tanto tiempo y tanta energía conseguir ahorrar, pues que no se pierda por la nada y que te pueda sacar mucho más rendimiento, ¿no? Eso es. ¿Cómo nace? Al final el tema es el siguiente. Como decía, en el mundo financiero todos tienen sus intereses para colocarte sus productos. Y no hay apenas la figura de asesor financiero independiente. Entonces yo quise certificarme, obtener todos los requerimientos y licencias que eran necesarios, aprender cómo lo hacían en los bancos para la gente con más patrimonio y bajar eso a tierra y ofrecérselo a particulares Vale. que no tengan que ir a bancos y recibir consejos parciales. Vale. Yo lo que he creado es un programa que objetivamente funciona, que objetivamente tiene los mejores intereses de la persona que quiere formarse en mente y tiene un plan muy sencillo de 4 módulos para coger el control de tus finanzas y empezar a invertir tus ahorros y saber que los vas a multiplicar a largo plazo. No es un programa en el que vayas a tener dinero rápido, no es un programa en el que vayas a tener inversiones milagrosas, es un programa en el que sabes que tu patrimonio se va a multiplicar muy por encima de la inflación y que si haces lo que tienes que hacer, te planificas financieramente, creas una cartera que se adapta a tus necesidades porque cada persona es distinta. A ti a lo mejor lo que más te interesa es invertir en fondos indexados. A otra persona a lo mejor es un poquito más mayor y está cerca de jubilarse Claro. y no le interesa la volatilidad a corto plazo de los fondos indexados y la tiene que compensar metiendo renta fija en su cartera o oro, Vale. o tiene que pasar de invertir solamente en renta variable a invertir en renta variable pero en activos que den dividendos para empezar a vivir de sus inversiones. Todo esto es lo que le enseñamos a las personas en el curso. Primero de todo, planificarte, ver cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, cuáles son tus necesidades, qué metas financieras tienes. A lo mejor quieres poder pagarle un buen máster a tus hijos, a lo mejor quieres dejarles una casa en propiedad. Todo esto se puede hacer y hace falta mucho menos dinero del que la gente se espera si en lugar de ir ahorrando para esa meta, vas invirtiendo para esa meta. Vale, Acortas vale. el periodo un montón de años.
Entonces, lo primero es tener claro qué quieres conseguir, cómo quieres vivir y qué parte juega el dinero en todo esto. Una vez que tú tienes esto claro, pasamos a, vale, conócete tú como inversor. ¿Cómo gestionarías el riesgo? ¿Qué te pasaría si mañana te levantas y tus inversiones han caído un 10%? ¿Tú necesitas inversiones que generen ingresos o por el contrario necesitas inversiones que crezcan a más rápido pero sean solo a nivel patrimonial, que no te generen rentas? ¿Cómo luego conviertes ese patrimonio en rentas? Entiende los distintos activos y crea la cartera de inversión perfecta para ti. Que, como decimos, puede ser distinta para cada persona. Después, descubre los mejores bancos, los mejores brokers para ahorrar con la máxima remuneración, para invertir sin comisiones y para automatizar todo este proceso. Para que lo que tú decías, Sergio, que al final, si te lanzas a ahorrar e invertir, con que le destines estas 20, 30 horas iniciales y crees tu sistema para ti, luego ya no tengas que estar todos los meses encima de ello. Que sea algo pasivo. Porque lo que a mí me caracteriza es, oye, yo quiero centrarme en aumentar mis ingresos, en disfrutar de mi negocio, en disfrutar de mi pareja, en viajar. No quiero centrarme en estar pendiente de sube, baja, estación, hago esto, hago lo otro, no. Con que tú tengas una cartera de inversión pasiva con fondos indexados, pasivos, con inmuebles, con los REITs que son pasivos. Hay muchas maneras de convertir los activos tradicionales en una cartera de inversión pasiva. Y entonces, una vez que hagas esto, la paz mental que obtienes es la leche. Porque en España el problema que hay es que como no hay esta educación financiera y hay este oscurismo frente al dinero, Total. Al final la gente siente estrés económico, porque si no lo puedes hablar con nadie y no tienes la educación necesaria para, oye, saber simplemente que el día de mañana vas a estar bien financieramente y no vas a estar sueldo a sueldo viviendo, pensando en que no te despidan, en que no tengas un problema con el compañero, ostras, es que esto genera mucho estrés. Pero mucho. De hecho, creo que haciendo un vídeo que hice sobre el tema de la clase media, vi que España estaba subiendo un montón de puestos en el consumo de ansiolíticos por cada 100 personas y que estábamos ya como en el top 5 de países que más ansiolíticos tomaba la gente por cada 100 personas. Madre mía. Y Javi, sobre todo yo lo que veo aquí es que me recuerda mucho a la fiscalidad, ¿no? Que es un tema que a lo mejor te puede gustar más o menos, pero da pereza. Da pereza el pasar todas las horas que tú has podido investigar en decirte, tío, he investigado todos los tipos de fondos que hay de inversión y dentro del sector de inversión en fondos indexados, esta es la forma en la que yo considero que es más eficaz. O inversión inmobiliaria, pues por ejemplo, hasta llegar a la conclusión de los REITs, a lo mejor hubieras tenido que invertir muchas horas y muchos... O sea, al final, lo malo de esto es que como te equivoques, como tomes una mala decisión, es que estás jugándote tu dinero que te ha costado mucho tiempo hacerlo. Entonces, sin duda, ese programa lo veo una muy buena idea para esa persona que a lo mejor quiere asegurarse de tomar la decisión correcta con algo tan importante como es tu dinero. Al igual que, por ejemplo, puede ser la fiscalidad, porque una mala decisión es irreversible. Entonces, por eso en parte lo veo de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle a la gente que está viendo este podcast para que, uno, sepan cuándo vas a abrir este programa, porque de momento está cerrado, y dos, para que puedan empezar a aprender ya? Pues esto es súper importante, porque es verdad que hay un coste de oportunidad muy alto. Porque si tú te lanzas a invertir y te equivocas, lo que vas a decir es, ostras, esto no funciona, esto es una mierda, me han engañado, y ya no invierto más. Y ahí ya estás perdido por la inflación. Entonces, el programa es muy importante porque además va a dar a la gente ese soporte y ese acompañamiento para que ellos se cercioren de que las decisiones que están tomando son las correctas. Claro. Entonces, el programa saldrá el 29 de febrero a las 7 de la tarde. Haremos un directo en el que lo presentaremos, daremos una información que la gente no va a querer perderse, desde luego. Y además, animamos a la gente a que se descargue el regalo que hemos preparado para vuestra audiencia, Perfecto. que es un ebook muy cortito de 15 páginas en el que les cuento lo que tienen que saber sobre los 4 activos estrella para invertir en 2024. Muy bien. Y también un presupuesto personal para que la gente pueda hacer su primer presupuesto y contabilizar su patrimonio. Ver qué activos tienen, qué pasivos, qué deudas. Y está explicado todo esto. Y además les doy de regalo en este ebook como las mejores cuentas bancarias en España remuneradas y sin comisiones, para que su ahorro al menos ya vaya obteniendo intereses sin riesgo. Qué guay, tío, porque yo creo que mucha gente va a entrar con la idea de que quiero invertir ya y muchos de ellos se van a llevar el susto de que no saben ni lo que tienen ni lo que ganan y está muy guay, ya no solo por lo que vas a poder ganar, sino por controlar tus finanzas, que lo veo hasta más importante. Sí, es que es 100%. Al final, para decidir invertir, está muy bien si has llegado a tomar esa decisión, pero tienes que saber cuál es tu punto de partida. Total. Y tu punto, digamos, tu meta. Porque en función de lo que quieras conseguir y de tu punto de partida, necesitas unos activos, necesitas otros, necesitas una cartera de inversión, una estrategia. Y esto es importante que alguien independiente le dé las bases de cómo él mismo aprender y tomar esas decisiones para ser autónomo el resto de su vida, pero también que se lo pueda validar sin intereses, porque yo al final no me llevo nada, que tome un tipo de activo, que tome otro, no me llevo ninguna comisión, simplemente lo que hago es darle las bases y el conocimiento para ponerle a volar y que luego ya el resto de su vida pueda tomar buenas decisiones
sin equivocarse. Oye, a lo mejor una persona que está pensando en entrar piensa, oye, pero yo estaré generando los ingresos suficientes como para que me interese esta información. Vamos a poner, aunque sea obviamente complicado, qué situación financiera tiene que vivir una persona para que le pueda parecer interesante ya empezar a aprender esto, ¿no? Aparte, obviamente, de que cualquier persona, aunque ahora mismo esté generando 0 ingresos, esta información le va a ser útil, pero oye, para que pueda coger esta información y aplicarla ya, ¿no? ¿Desde qué punto más o menos crees que tiene que haber de salario, de ingresos o de a lo mejor de excedente de ahorro para que le pueda interesar esto? Sin duda, yo lo que creo es que cualquier persona, independientemente del dinero que gane, tiene que coger las bases de las finanzas personales. Es verdad que si ganas 900 euros, yo no te recomiendo que inviertas en mi programa. Te recomiendo que veas el canal de YouTube donde tienes 200 vídeos gratis para aprender las bases. Ahora bien, si ya ganas más de 1.400, 1.500 euros, el 10% de eso ya son 150 euros. Ya es una cantidad que a largo plazo te puede acumular un patrimonio de 200, 300.000 euros y que sin duda para alguien que tiene ese salario, ese patrimonio es muy, muy grande. Muy bien. Entonces ya es interesante. Y sobre todo porque una cosa muy interesante del programa, cuando se la di a mi equipo para que lo revisase, me dijeron, ostras, es que me ha cambiado la mentalidad de cómo miro el dinero y cómo miro mis ingresos, porque ahora he entendido que si me lo curro un poquito más profesionalmente y subo un 20% mi salario, es que el cambio a largo plazo es brutal. Es que puedo vivir una vida mucho mejor, mucho más interesante. Y luego esto ya lo desvelaremos todo en el directo, pero hay un bonus muy, muy bueno en el que traemos a uno de los mejores headhunters de España, que los headhunters son gente que se dedica a fichar gente profesionalmente y moverles de empresas, que hace un curso brutal sobre cómo negociar aumentos de sueldo, sobre cómo buscar la mejor empresa en tu sector para tener una mejor carrera profesional, y traemos a distintos profesionales que han tenido carreras de mucho éxito para explicar cómo han gestionado ellos su plan profesional para prosperar profesionalmente. Porque, a ver, invertir está muy bien, pero es lo que decía, también hay que invertir en uno mismo, ¿no? En poder aumentar tu potencial de ingresos. Esa empresa no la hemos mencionado, pero yo creo que es la que más retorno da. Antes de fondos indexados, invertir en tu propio aprendizaje. A corto plazo y a medio plazo, sin duda. Literal. Y luego ya cuando vas teniendo más excedente, lo canalizas en las inversiones financieras. Literal. Entonces el programa está pensado para que te descubras, para que entiendas la relación que tú tienes con el dinero, para que entiendas cómo gastar para aumentar tu comodidad y tu felicidad, para que aprendas a no gastar tanto en aquello que no te gusta, para que aumentes tus ingresos y luego después para que crees tu cartera de inversión. Qué interesante lo de la relación con el dinero, porque es verdad que cada uno tenemos un tipo de relación totalmente diferente. Sí. ¿Cómo podemos analizar esto? Viendo en qué gastas el dinero. En qué gastas el dinero dice mucho de tus hobbies, dice mucho de tus complejos, dice mucho de lo que quieres aparentar, dice mucho de lo que tú eres, de lo generoso que eres con los demás, de tu mentalidad de abundancia o de tu escasez. Y para esto tienen el regalo del descargable, donde van a tener su presupuesto y poder analizar por áreas. Yo no digo hacerlo ni siquiera todos los meses, yo no lo hago todos los meses porque al final, una vez que haces este ejercicio un par de veces al año, ya tú entiendes dónde se va el dinero y dónde no. Pero cuando lo haces la primera dices, ostras, ¿gasto tanto en esto? Ya. Pues esto no me da tanta felicidad, ni es hacia donde yo quiero llevar mi vida. ¿Y cómo lo habéis hecho? ¿Con un Excel? Lo tenemos tanto en formato hoja de cálculo de Google y desde ahí se lo pueden descargar a Excel y ellos rellenarlo. Vale, muy bien. Y lo tienen por categorías, lo tienen por un montón de ejemplos, tienen espacios en blanco para que ellos añadan más categorías, porque al final cada uno pues, puede tener unas cosas que los otros no. Y esto va a decir mucho de ti, va a decir mucho de... Oye, si yo estoy 8, 9, 10 horas al día trabajando por dinero y luego la mayoría de mi gasto se va a esto que no me hace feliz, Total. a lo mejor lo tengo que canalizar en otra cosa que sí que me haga más feliz y que me lleve a donde yo quiero estar en la vida. ¿Y en base a eso generas luego un presupuesto anual o cómo lo haces en tu caso? En base a eso lo que tienes que hacer es un ejercicio de introspección, analizar, oye, aquí se me está yendo el dinero, quiero gastar más en otra área, quiero gastar menos en otra área, no estoy ahorrando lo suficiente, ¿dónde puedo recortar que no me haga feliz? ¿Dónde puedo recortar que sea fácil y que no me genere empeorar mi calidad de vida? Porque yo no creo en una vida súper frugal, la verdad. Yo lo que creo es que el dinero es abundante en el mundo, yo lo que creo es que puedes ampliar tus ingresos y yo lo que creo es que invirtiendo bien a largo plazo no tienes que ahorrar más de la cuenta, tienes que ahorrar los porcentajes que tú veas que son necesarios para alcanzar tus metas financieras. Entonces, no se trata de recortar en cada área. De hecho, a lo mejor lo que te das cuenta es que tienes que gastar más en determinadas áreas y menos en otras. Y esto al final, cada uno, que es lo que lo enseñamos un poco en el módulo 1 también, tiene que descubrirse y ver qué le hace feliz en cuanto a cómo utiliza el dinero.